La pasión es un sentimiento profundo que impulsa a los seres humanos a la acción, a la dedicación, al compromiso e incluso a empujar los límites. Cuando tienes pasión por algo, no dejas de hacer las cosas incluso si aún no están funcionando. La pasión no es una cuestión de lograr un resultado. Se trata más bien de disfrutar el camino que te permite cada día conectarte con tu verdadera esencia. Si pudiéramos describir la historia de hoy con una sola palabra, esta sería pasión. Pasión por lo que haces. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía. Y déjalos que vuelen contigo en compañía. Recuerdo que la primera vez que vi a Mariana fue a través de la cuenta de Instagram de su panadería, Carlota. Un día que estaba desesperada por comer pan de muerto y la encontré. Y la verdad me enamoré de su cuenta y supongo que también sentí nostalgia de estar en México. México, donde empezó mi amor por la cultura latinoamericana. La primera vez que escuché la historia de Mariana me sentí conmovida y no puedo esperar para compartirles a todos cómo nació esta hermosa boulangerie llamada Carlota. Los invito a sentarse y tomarse un cafecito. Les prometo que la charla va a estar buenísima. Bueno, creo que tengo una pasión enorme por la comida en general. Todo lo que tenga que ver con comida me apasiona, me gusta. Y la repostería es una parte que creo que se conecta muy bien con las emociones y con la nostalgia y todo eso que nos hace sentir queridos, o en México decimos apapachados, eso que nos abraza el alma. Entonces creo que esa es una de las razones por las que me gusta la repostería, sobre todo estando lejos de casa. Algo dulce, un postre, un pan siempre te va a dar un abrazo, un mimo, un apapacho. ¿Y cómo llegaste a estudiar esa carrera? Yo vengo de una familia de abogados. Okay. Toda mi familia son abogados. Entonces yo desde muy pequeña pensé que eso era lo que yo tenía que hacer. Tenía que estudiar igual que mis papás, que mis hermanos, hasta que un día conocí al amor de mi vida y fue la primera persona que me hizo la pregunta: ¿por qué vas a estudiar para ser abogada? ¿Es que de verdad te apasiona? Y yo nunca antes me lo había cuestionado. Fue la primera vez que realmente me hice la pregunta: pero si me gusta más cocinar, si me encanta comer, si me apasiona la comida, ¿por qué voy a estudiar Derecho? Entonces, creo que ahí, en ese momento, como que se sembró una semillita en mí y me di cuenta que realmente yo quería estudiar cocina y dedicarme a todo lo que me encanta, que es la comida. ¿Qué es lo que más me emociona de trabajar en Carlota? Es que después de haber crecido en México en una familia canadiense-mexicana y haber vivido en Canadá tantos años, pueda reencontrarme con mis raíces mexicanas en un ambiente de trabajo liderado por una mujer y con colaboradoras mexicanas que se han convertido en mis amigas. ¿Cómo reaccionaron tus padres con esa decisión? Pues al principio fue muy difícil porque mi papá sobre todo me veía convirtiéndome en una gran abogada, muy exitosa, y creo que al principio chocó un poco con sus ideales de profesionista y me dijo que no iba a ser suficiente para vivir, que si tal vez lo quería utilizar como un hobby y no necesariamente como mi profesión. Entonces, mi mamá fue la que estuvo un poco más abierta a apoyarme, a aprender un poco más de qué era antes de rechazarlo. Fue un proceso y ha sido todo un camino para demostrarme a mí misma que soy capaz de hacer lo que me apasiona y ser feliz. ¿Qué hizo que llegaras acá en Montreal después de como estudiar la repostería en México? Bueno, de hecho, primero, como quiero estudiar cocina y ningún programa me convence en México, entonces encuentro una escuela en Nueva York, una escuela de cocina.
Y era un curso muy intensivo, pero muy corto. Y yo dije, es perfecto porque mientras más corto e intensivo sea, más tiempo tengo para estudiar todas esas cosas de la comida que me apasionan, como la repostería, la panadería, la antropología, tal vez hasta cosas que generalmente no asociamos directamente con la comida, porque siempre perseguí un camino más holístico. Entonces, cuando encuentro este programa en Nueva York, le digo a mi papá, quiero irme a estudiar a Nueva York. Y él me dice como que, ¿cómo me estás diciendo que no quieres ser abogada y que tampoco quieres una carrera universitaria? Vas a ir a perseguir un curso intensivo que no te da un título de licenciatura. Muchas veces me decía que sí, luego que no, hasta que por fin me dice, está bien, lo vas a hacer. Una de mis cosas favoritas de trabajar en Carlota es poder formar parte de un equipo de mujeres empoderadas e independientes, y sobre todo me encanta trabajar para una emprendedora mexicana y poder aprender de ella. Siempre después del curso de cocina, para bajar del edificio, había un rack con todo el pan que el curso de panadería había hecho. Entonces podíamos tomar nosotros los estudiantes el pan y llevárnoslo a casa. Y yo, que vengo de México, de una cultura de pan dulce, era la primera vez que yo experimentaba comer un pan de masa madre, de una masa blanca, de muchas horas de fermentación. Entonces es para mí descubrir un mundo completamente diferente. ¿Y te gustó? Y me gustó. ¿Sí? Entonces voy con mi papá y le digo, necesito tomar el programa de panadería, me encanta, me gustaría mucho, ¿puedes darme la oportunidad? Y me dijo que sí. Entonces... ¿Qué le hizo cambiar la idea, tú sabes? Yo creo que me vio tan emocionada, me vio tan entregada a ello, y en el curso de cocina me esforcé tanto que me llevé todos los premios del curso. Wow. Entonces creo que eso impresionó mucho a mi papá, Sí. y comenzó a entrar en un proceso de darse cuenta que de verdad me gustaba y que de verdad yo quería hacer eso y que lo iba a hacer bien. Y comenzó a confiar mucho en mí. Entonces tomo el curso de panadería, y para mí es este momento de mi vida donde por primera vez entiendo la química y encima de eso me lo puedo comer. Entonces es un momento en el que de verdad me enamoré de esos procesos de fermentación, y ya de ahí decidí que quería dedicarme a la panadería. Después me regreso a México para tomar un curso de repostería. Ya había estudiado cocina, después panadería, y ahora quería repostería. Entonces encuentro un programa de repostería de restaurante en la Ciudad de México, mientras paralelamente trabajo para la chef Elena Reigadas, una mujer súper inspiradora en mi vida. Es de las pioneras del muy buen pan en México, y que además venía de estudiar de la misma escuela que yo unas generaciones antes. Entonces para mí ella siempre fue un ejemplo de inspiración, y creí que era la oportunidad perfecta para o trabajar en cocina o trabajar en su panadería y trabajar liderada por una mujer, porque creo que ha sido revolucionario el hecho de que las mujeres se integren un poco más en la parte más profesional de la industria de la cocina. Y cuando estoy en México, me interesa continuar con esta educación tan holística, y encuentro un programa de agroecología en la ciudad de Lyon, en Francia. Entonces decido ponerme a aprender francés para poder mudarme a Francia dentro de unos meses. Yo no sabía que esto eventualmente me iba a ser una herramienta tan útil, porque yo no sabía que me iba a mudar a Montreal. De repente una ex compañera del curso de panadería me contacta y me ofrece una oportunidad de trabajo y mudarme a Montreal para colaborar en la apertura de una panadería. Le digo que sí, y voy a Francia, tomo mi curso de agroecología y regreso a Montreal a empezar mi nueva vida, mi nuevo trabajo, mi nuevo todo. Mi esposo viene conmigo, y es así como en 2017 llegamos a vivir en Montreal. ¡Wow! Lo que más me gusta de trabajar en Carlota es que es el primer lugar que me recibió aquí y me abrió las puertas cuando recién llegué a Canadá, y para mí significa un pedacito de México. Me hace sentir en casa y no me siento lejos de mi familia.
Fue un reto constante el tener que informarme, migratoriamente hablando, cómo poder quedarme, porque era un sueño que yo seguía abrazando y sentía que alguien me iba a quitar. Desafortunadamente, con la oferta de trabajo que me ofrecieron paralelamente, no estaba siendo tan fácil y de pronto se sentía como que ese sueño se iba alejando. Casi entrando la pandemia me dicen que no es posible continuar, entonces un poco el panorama cambia para mal y es un momento muy tenso en mi vida y que me hace traerme malos recuerdos de alguna forma, pero también cuando lo veo en retrospectiva me hace darme cuenta que fue el parteaguas de lo que me hizo crear este proyecto y es parte de quien soy. Pero empieza la pandemia, se termina mi permiso de trabajo con esta empresa y me quedo un poco a la deriva. Me quedo con el sueño de quedarme en esta ciudad que me encanta, esperando por mi residencia permanente, con una pandemia, con mucha incertidumbre, con mucha ansiedad y con mucha impotencia. Y es cuando una clienta de esa panadería que tiene un café me dijo, ¿qué necesitas para quedarte? Yo puedo ayudarte, haces un pan delicioso, no nos puedes dejar sin tu pan, no puedes irte a México. ¿Qué necesitas y yo te ayudo para que empieces tu negocio? Entonces es ella quien me extiende la mano en una llamada de ayuda y me ofrece contratarme en su café para que yo pudiera quedarme mientras esperaba mi residencia permanente. Y es ahí cuando dentro de su café, en la cocina de su café, me motiva a iniciar con Carlota. Me dice, sigue produciendo tu pan. Me dijo, tráete tus cosas, hazlo en esta cocina. Y yo le dije, Claudia, pero es que no tengo nada. Tengo una KitchenAid y mi reputación, eso es todo lo que tengo. No tengo ni horno, no tengo más. Y me dijo que ella podía comprarme mi horno y que yo poco a poco podía pagárselo de vuelta. Entonces comencé a producir pan dulce en la cocina de su cafetería. Paulatinamente mi proyecto empezó a crecer tanto que su cocina empezó a ser muy pequeña. Entonces me di cuenta que tal vez era momento de continuar y de irme de ahí. Y es que mi papá me dice, creo mucho en lo que estás haciendo, me gustaría apoyarte para que des el siguiente paso. Y es aquí cuando a mí me es muy difícil porque le digo, ya me has dado tanto que no puedo aceptar que me des más. Es momento de que yo continúe creciendo mi proyecto de la forma más orgánica y puedo hacerlo sola. Y mi esposo me dijo algo muy difícil, que creo que es de las cosas más difíciles que he tenido que escuchar. Y es que mi papá estaba muy enfermo ya. Y mi esposo me dijo, si él quiere apoyarte y él cree en tu proyecto, dale el gusto de hacerlo en vida, porque es algo que le va a satisfacer mucho y es una forma de demostrar que está orgulloso de ti y que te ama. Entonces, eso ha sido un motor muy importante detrás de este proyecto y es gracias al apoyo de mi papá que puedo darle continuidad a Carlota y pues encontré este local en el que ahora estoy ubicada y en el que ahora conocen como la Panadería Carlota, pero ese es el paso que me ayudó a continuar. ¿Quieres pasar? ¿Quieres que te muestre? Te doy el tour. Bueno, finalmente, después de haber encontrado este local y haber comenzado a condicionar el local para convertirlo en lo que ahora es, desafortunadamente mi papá falleció, entonces él ya no alcanzó a ver el proyecto que concreté con su confianza y con su apoyo y con su ayuda. Y esto fue algo muy difícil para mí, pero que sí es una parte muy importante de mi proyecto. Y es por eso que decidí hacer la apertura oficial de Carlota el 19 de mayo y es el día de su aniversario luctuoso. Carlota ha sido un espacio de bienvenida, sobre todo para las chicas que ha sido su primer trabajo aquí en Montreal y que tal vez están aprendiendo un nuevo idioma, que están yendo a la francización o que están aprendiendo inglés. Entonces ha sido un espacio donde ellas se sienten seguras. Y también desde otro punto, a mí me gusta darles el espacio laboral que a mí me hubiera gustado tener cuando me sentía tal vez tan sola o que me sentía como que me estaba adaptando y que no entendía muchas cosas. Me hubiera gustado tener a alguien que me
recibiera así y que me apoyara de esa forma. Y se puede sentir cuando uno entra en el lugar como ese lazo que ustedes tienen entre ustedes y es súper hermoso. Sí, soy muy afortunada del equipo que tengo. ¿Y qué te inspira? Bueno, creo que me inspira mi propia historia de inmigración, ¿no? Porque cuando salimos de nuestro lugar de casa y te integras en otro, de repente sientes que no encajas aquí, pero tampoco ya eres del todo de donde venías. Entonces, para mí era importante crear un concepto donde la gente pudiera venir y sentirse identificada de alguna forma, algo que pudiera darte la bienvenida y que te hiciera sentir acogido. ¿Y tu mayor lección? No conozco la diferencia entre la perseverancia y la necedad. A veces me aferraba tanto a algo que para mí era muy difícil entender, es que estoy siendo necia, estoy tratando de hacer algo que no se puede y yo sigo intentando y es hora de dejarlo. Y ahora me doy cuenta que efectivamente fue perseverancia, porque al final funcionó. Y cuando algo no nos hace bien o nos hace daño, creo que es momento de dejarlo ir. Y esto siempre ha sido una constante en mi vida para encontrarme a mí misma y para conectar con parte de mi historia, con mi familia, con mi cultura. Entonces, creo que esa es mi mayor lección. Voy a dar a probar este pan. Es un rollo de guayaba con queso. Es inspiración de una panadería, la panadería del restaurante donde trabajaba en México, y es el producto más popular de Carlota y es el más querido. Y ya vi que se te antojó. La historia de Mariana realmente me llegó al corazón, porque trae a la superficie este desafío que tan a menudo encontramos. La tendencia de tomar decisiones basadas en lo que pareciera lógico, seguro o socialmente esperado. Eso a menudo nos lleva por caminos que nos dejan sintiéndonos vacíos y desconectados de nuestra verdadera esencia. Puede ser aterrador escuchar esa pequeña voz interior que nos urge a tomar diferentes direcciones. Sin embargo, la historia de Mariana es la prueba de que sin importar los obstáculos o retos, todos tenemos el poder de manifestar nuestros sueños. Una vez escuché a alguien decir, nadie te pidió que soñaras con las cosas que deseas, y esas cosas que deseas te desean a ti de vuelta. Es un llamado, perseguir lo que enciende tu alma. Esta historia es un recordatorio de hacerle caso a tu pequeña voz interior. Como dijo Mariana, al final no importa si eres perseverante o necio, nadie te puede decir que no, solo sigue intentándolo.